vamos a hablar de la área superficial. Y vamos a imaginar, por ejemplo, que el material que tenemos son esferas. Entonces, según el diámetro de las esferas, vamos a tener área superficial que va a ser muy diferente. La superficie de una esfera se puede calcular mediante esta fórmula. En cuanto al el peso del material, se define por el volumen veces la densidad. Y la área superficial es la superficie desarrollada por el material dividido por el peso, y se ve por estas fórmulas que se puede escribir como 6 dividido por Rho veces D, con D el diámetro y Rho el peso volúmico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que cuando más pequeña una esfera, más importante es su área superficial externa. Por ejemplo, si tomo canicas aquí de 1,5 centímetros, la área superficial es muy pequeña, 2·10⁻⁴ metros cuadrados por gramo. Si bajo ahora de 1,5 centímetros a 1,5 micrómetros, ahora llego a 2 metros cuadrados por gramo. Y si bajo aún más, a 150 nanómetros, estoy a 20. A 15, 200 metros cuadrados por gramo, etc. Entonces, cuando más pequeña una esfera, más área superficial por el mismo peso de material. Por eso los catalizadores metálicos preciosos como el platino, el rodio, etc., tienen que ser usados como nanopartículas para hacer catálisis, porque valen mucho y para el mismo peso tendremos una superficie de contacto mucho más alta si tenemos nanopartículas muy pequeñas que si tenemos nanopartículas grandes. Ahora hay que pensar a qué se parece un material. Cuando hablo de material, muchas veces yo pienso siempre en óxidos metálicos y en particular al óxido de silicio, la sílice. Pues los óxidos metálicos y la sílice se forman más o menos de la misma manera, es decir, que podemos formarlos a baja temperatura por rutas que se llaman sol-gel. Las rutas sol-gel es un proceso donde empezamos con una solución de precursores en un solvente. A poner agua en un catalizador, vamos a tener hidrólisis y condensación de los precursores y se van a hacer coloides de nanopartículas muy pequeñas. Con el tiempo, las nanopartículas que están aquí en el Sol van a crecer. Y si hay bastantes precursores al principio, van a crecer tanto que llegará un momento donde todas las nanopartículas se van a tocar una con otra. Y entonces vamos a llegar a un punto que llamamos de percolación, donde todas las partículas se choquean y forman una red, y esta red atrapa el solvente. Eso es el punto que se llama un gel. Y el gel, si se seca, se puede llegar aquí a un xerogel formado más o menos por la misma estructura que aquí, quizá un poquito más compacto. Y esto, pues, se puede moler para obtener un polvo. Entonces, en este polvo, pues, si tomamos una foto aquí por microscopía electrónica de transmisión, vemos que tenemos partículas casi esféricas en este material de sílice, y entre estas partículas hay huecos que se ven en blanco aquí. Entonces el material está formado así por esferas que están aglomeradas con una cierta compacidad. Muchas veces no es muy compacto. Y en los intersticios entre las partículas, pues hay huecos. Y estos huecos forman una porosidad. Aquí son imágenes típicas de los cursos de cristalografía. En cristalografía hay átomos y
se ve dónde hay sitios intersticiales entre estos átomos. Por ejemplo, en esta red cúbica central. Pues aquí va a ser más o menos lo mismo, salvo que en vez de tener átomos con un diámetro de 100 picómetros, vamos a tener en nuestros materiales esferas de material densa con un diámetro de más o menos 10 nanómetros, 100 veces más grande. Y entonces, pues, toda la geometría que conocemos de las redes de los metales, por ejemplo, en cristalografía, va a ser más o menos el mismo si consideramos que el material que tenemos en los óxidos metálicos está formado por esferitas así que se ensamblan. Entonces, la compacidad se define como el volumen de un material sobre el volumen total ocupado. Y el volumen de los huecos, pues el volumen total menos el volumen del material. Y entonces se puede definir así en relación con la compacidad y el volumen de material. Lo que queremos calcular es el volumen poroso, es decir, el volumen de huecos dividido por el peso del material. Y entonces tenemos esta relación. Ahora consideramos que tenemos un ensamblaje de esferas idénticas con una cierta compacidad. Sabemos que una red perfectamente organizada como una hexagonal compacta o cúbica con caras centradas tiene una compacidad del orden de 0,74. Si estamos con una red cúbica centrada, estamos a 0,68. Pero la compacidad máxima que podemos tener en un ensamblaje de esferas es 0,74. Nosotros de verdad tenemos compacidades mucho más bajas que estas, más del orden de 0,4 por ejemplo. Da igual, con la fórmula que tenemos aquí, pues vemos que el volumen poroso mínimo es de 0,2 centímetros cúbicos por gramo si tomamos la compacidad máxima, que es de 0,74. Entonces siempre vamos a tener, si tenemos esferas perfectas, idénticas, organizadas en una red, un cierto volumen poroso bastante importante, más que 0,2 centímetros cúbicos por gramo. Y este valor nunca va a depender del tamaño de las esferas. No está el tamaño de las esferas en esta fórmula. Solo la compacidad y el peso volúmico. Ahora, lo que es importante es saber también cuál será el diámetro de los poros. Y vamos a volver a los cursos de cristalografía. Aquí tenemos una red cúbica con caras centradas, que se ve aquí, con las esferas de material en azul. Y vamos a ver lo que podemos llamar los sitios octaédricos, aquí, en rojo. Y estos sitios para nosotros va a ser más o menos un hueco si consideramos el hueco como esférico. Entonces queremos conocer el tamaño de los huecos, el diámetro de los huecos, y vamos a aproximar eso con una esfera que toca con las dos esferas de material. Entonces, aplicando fórmulas de geometría aquí es la diagonal de la y se ve que raíz de 2 veces el parámetro de celda son 2 veces el diámetro de las esferas. Y vemos aquí que la celda aquí, pues, se puede imaginar como el diámetro de la esfera más el diámetro del hueco. Entonces, vemos con esta fórmula que el diámetro del hueco será proporcional al diámetro de las esferitas aquí, con un factor más o menos 0,4. Y eso típicamente es lo que se conoce en cristalografía como
el tamaño de un sitio octaédrico en una red cúbica con caras centradas. Entonces, en este tipo de material, tenemos un material que no es compacto. Se ve bien que las esferas no se tocan de manera muy compacta. Entonces, el diámetro será mucho más alto que el CO4 veces el diámetro. Y de esto, si tomamos la distribución de tamaño del material, pues se ve que aquí, en este material, tenemos un material que es poco compacto, con un volumen poroso de solo con 6 centímetros cúbicos por gramo, y también unos poros más frecuentes aquí, del orden de 3,5 nanómetros. Ahora, un problema que tenemos cuando medimos diámetros de poros. Aquí he tomado un ejemplo hecho en el laboratorio por Andrea Montero Oreas, quien hizo la tesis entre Buenos Aires y Grenoble. Hicimos con ella nanopartículas que poseen un corazón de oro y este corazón de oro está recubierto por sílice mesoporosa. La sílice mesoporosa está diseñada para tener poros del orden de 2-3 nanómetros. Para hacer la medición de los diámetros de poros, tenemos que hacer absorción de nitrógeno. Lo veremos un poco después. Y cuando hacemos esta medición, tenemos que pasar por las nanopartículas en polvo. Cuando estas nanopartículas se sintetizan, están individuales, muy bien dispersas en agua. Cuando queremos hacer la medición, tenemos que tener un sólido. Entonces, evaporamos el agua, secamos el material y tenemos algo así con nanopartículas esféricas. Y entre estas nanopartículas esféricas se ve que hay huecos intersticiales. Pero estos huecos no pertenecen a las nanopartículas mismas, sino que vienen solamente del secado. Y cuando medimos la distribución de tamaños de poro, pues lo que vemos es que tenemos aquí los poros internos tal como los queremos, a más o menos 3 nanómetros de diámetro. Pero también se ve aquí unos poros sobre 50-60 nanómetros. Y eso viene de los intersticios entre las partículas. Las partículas miden 100 nanómetros. Si tuviéramos una red compacta de tipo FCC, tendríamos huecos de 40 nanómetros. Pues es más o menos lo que se ve aquí en la distribución de tamaño. No son poros que vienen de dentro de las nanopartículas, sino que es un artefacto que proviene del hecho que tenemos que secar las nanopartículas y hacer un polvo. Y entonces, lo que nos aparece como poros de 50 nanómetros son solamente los intersticios entre las nanopartículas. Y cuando algunos autores toman, en vez de la distribución de tamaño por poros, algunos autores toman el promedio entre los poros internos y intersticios, y entonces dicen que tienen poros de 15 nanómetros. Pero eso es totalmente falso, porque nunca hay poros de 15 nanómetros en esta muestra. Hay poros internos de 2 a 3 nanómetros, y hay intersticios que son artefactos que van de 30 a 100 nanómetros. Entonces, cuidado, no confundir estos poros intersticiales con los poros que están dentro del material.